Vamos a comenzar entonces hablando. Septiembre, Carlos, es el mes del corazón, esto como una manera de fomentar los cuidados, la prevención y demás. Y me estabas comentando que hubo recientemente un congreso importante a nivel mundial donde aparecieron nuevos conceptos, nuevas investigaciones con respecto a este tema. Sí. Ahora recientemente está terminó, digamos, el Congreso Europeo de Cardiología. No solo que es el Congreso de Cardiología más grande a nivel mundial, sino que el Congreso de Medicina más concurrido a nivel mundial. Ha juntado más de 30.000 cardiólogos y la verdad que es lo que siempre esperamos todo el año en realidad para saber las actualizaciones de lo que llamamos las guías para el manejo clínico en consultorio de nuestros pacientes diarios, digamos. Pero hay información de todo tipo, desde lo que es clásico como un síndrome metabólico que está muy en auge hoy con respecto a la obesidad, a la relación que hay directa entre la diabetes, el paciente renal, dislipidémico, que significaría que tenga los colesteroles elevados y demás. Tiene mucho que ver con la parte nutricional, la actividad física. Hay muchas novedades también con respecto a los pacientes valvulares, que son los que tienen problemas de sus válvulas aórticas, generalmente pacientes añosos, cómo resolverlo, si por vía quirúrgica o por cateterismo con válvulas que se ponen por vía percutánea como si fuera un stent. Entonces, obviar una cirugía, han mejorado los valores en cuanto a las edades. Antes siempre se hacían en pacientes muy añosos, ahora están bajando las edades de estos, se están haciendo en pacientes más jóvenes. Tenemos experiencia en la zona en gente bastante más joven, inclusive que la que está escrita en las guías actuales, que son jóvenes, o sea, adultos mayores de 70 años, antes eran sí o sí 80, 85 años, o que tenían mucho riesgo de operarse. Ahora bajaron la edad a poner a partir de los 70 años estas válvulas por stent y no someterse a cirugía. Inclusive tenemos pacientes de acá que están con 68, 67 años, ya se habían colocado hace un año o dos estas válvulas por opción personal, digamos, porque el paciente no quería intervenirse quirúrgicamente. Si bien no estaba escrito, digamos, que debería ser así, por decisión propia se lo puede hacer, el paciente elige, ¿no? ¿Y esto por qué baja, digamos, tanto el índice de las edades? Porque con el tiempo uno va sabiendo la evidencia de cómo resulta. O sea, lo que nos falta también es tiempo para observar cuántos años van a durar estas válvulas comparativamente con las válvulas que fueron puestas quirúrgicamente en una persona. Pero al pasar el tiempo uno va viendo la buena evolución, la buena respuesta. Se habla de hemodinamismo cuando uno habla del comportamiento de la válvula, cómo deja pasar sangre, cómo funciona, qué complicaciones trae aparejadas después de ponerla, qué medidas tiene que tener en cuenta el cuidado, los sangrados por la medicación que hay que tomar. Y estamos viendo que es muy segura, están, digamos, como al igual que un buen acto quirúrgico, porque la cirugía también depende del acto quirúrgico de que lo hagan bien, ¿no? O sea, como tenemos mucha experiencia en la cirugía, todavía estamos como muy reservados para esa área. Hay mucha experiencia, en cambio la curva de aprendizaje para colocar válvulas por vía de cateterismo es como que va en una curva de aprendizaje todavía. Se realiza bastante, se está haciendo mucho más ahora en la provincia, en Entre Ríos, sobre todo en Concepción de Uruguay. Se están colocando estas válvulas ya hace un tiempo y ahora con un poquito más de números. Entonces podríamos decir que va mejorando nuestra curva de aprendizaje y colocación de estas válvulas. Para la colocación de esto, ¿se realiza más en pacientes hombres o en pacientes mujeres? No, es indistinto. Es indistinto. Lo que sí hay que tener en cuenta es qué tipo de válvulas tiene el paciente de origen. O sea, antes de colocar una válvula de esta, no todos pueden hacerlas. Por ejemplo, yo tengo una válvula enferma y me quiero colocar esta válvula porque no me quiero operar. Primero, que no es una decisión así tan sencilla. Segundo, hay que respetar la decisión del paciente, pero hay válvulas que no pueden recibir una válvula por cateterismo de este tipo. Por ejemplo, llámese una válvula bicúspide, que son las válvulas cardíacas aórticas, pueden ser de 3 cúspides o de 2 cúspides. Las que son de 2 cúspides se recomienda no colocar por vía cateterismo. Entonces, si uno hace un estudio antes de solucionar esta válvula y es bicúspide, estaría directo seleccionado para una cirugía más que para una válvula por cateterismo. Claro. Esto en los pacientes un poco más añosos, ¿no? Me decías. ¿Y qué es lo que pasa con los que son un poco más jóvenes? Hablábamos la otra vez de 36 años en varones, 40 en mujeres, donde aparecen ciertos factores de riesgo y cosas que hay que empezar a tener en cuenta. Sí, uno de los datos que también se habló ahora en el congreso de actualizaciones del congreso, que es la actualización de las guías de lípidos, que tiene que ver los lípidos con lo que hablamos antes, la grasa y los colesteroles y los triglicéridos. Hay un dato que hace un poquito de tiempo, ya hace como más de un año o dos, que lo estamos pidiendo en consultorio casi a diario en los pacientes por única vez, es lo que se llama lipoproteína A. La lipoproteína A es dentro de como lo dice su nombre, dentro de los colesteroles o lipoproteína, el famoso colesterol LDL, que le llamamos el colesterol malo, el de baja densidad, están dentro todos de la misma familia. La diferencia que tiene esta lipoproteína es que tiene una condición genética.
Como tiene una condición genética, no depende ni de los hábitos de alimentación ni del peso del paciente, no va a mejorar bajando de peso ni va a subir si un paciente empeora su peso, pero se define genéticamente un número que se mide una vez en la vida. Si después de los 18 años, según los norteamericanos, pero según la guía esta nueva europea de los 40, todos deberíamos tener la medida en alguna oportunidad, por lo menos una única vez. Y catalogarlo al paciente si es de alto riesgo o riesgo normal si tiene baja. Eso pasa a ser un factor más de riesgo, digamos, como uno de los valores a tener en cuenta o de los índices. Es una de las cosas entre todas las que estábamos hablando, pero lo que tiene la lipoproteína en cuanto a las válvulas, que es lo que estábamos hablando ahora, que la lipoproteína alta tiene una relación con también no solo un deterioro de formar placas de ateroma o grasa en las arterias, que es lo que termina generando todos los problemas que hablábamos, ACV, infarto, también predispone a que las válvulas se vayan cerrando o estenosando. Se llama estenosis valvular aórtica, la más común que ocurre. Y por eso venía a corolario de hablar de esto en los varones jóvenes o por qué a edades, a partir de los 36, 40 años de edad, 1 de cada 3, 1 de cada 5 empiezan a desarrollar placas de ateroma, que es lo que también se habló en el Congreso de la aterosclerosis subclínica. O sea, subclínica es cuando algo todavía no da síntomas. Okay. Entonces empezar a estudiar a la gente cuando realmente hizo un ACV o hizo un infarto y quedó viva, en realidad estaríamos llegando tarde. Entonces lo correcto es determinadas edades o determinados riesgos, lipoproteínas altas, colesteroles elevados, diabéticos, sobrepeso u obesidad, antecedentes familiares de infartos jóvenes, todo, cigarrillo, sedentarismo, todo se va juntando para decir, listo, este paciente tendría que tener ya a esta altura por ejemplo, ecodoppler carotidio o de miembros inferiores, buscando la placa de grasa. Y es increíble, nosotros lo hacemos hace mucho tiempo esto, y cómo venimos viendo lo que hace más de 8 años, 9 años que hacemos en Chajarí, cómo venimos viendo gente que veníamos analizando, mirando placas de ateroma o no, cuál es el riesgo, cómo va evolucionando. Y todo lo que ya veníamos viendo se está publicando, nada más que las mismas personas que hacen una estadística de esto y lo van juntando los datos ahora salen publicados, pero nosotros lo veníamos viendo hace rato. Y hacían todos estos chequeos y análisis en personas aparentemente sanas. Claro, un paciente que tenga una placa de ateroma no va a sentir absolutamente nada. O sea, prácticamente no va a tener síntomas. Hay unas excepciones, pero la mayoría de los pacientes que tienen placa de ateroma, y te puedo asegurar, si vos haces un eco y 1 de cada 3 tiene placa de ateroma, en consultorio es un número importante. O sea, yo te diría que es raro, en una tarde de trabajo, es raro no ver algún paciente con placa de ateroma. Hoy es prácticamente imposible, todos los días se ve. ¿Y cómo haces para llevar a esa gente al consultorio? Generalmente está yendo cada vez más. Ajá. O sea, antes era siempre llegaban tarde. Nosotros siempre insistimos mucho en la prevención. Usamos todos estos medios como el tuyo ahora, con los chicos de ITEL como hablabas antes, también los chicos de Radio Chajarí en su momento. Siempre tratamos de buscar la forma de transmitir esto de la prevención. La Sociedad Argentina de Cardiología también lo está haciendo, siempre está invocando en esto. Y llevar la información de a qué edad hacer los controles, como en ginecología, que nos ganaron añares de prevención, hablando de Papa Nicolau, mamografía. En este caso nosotros lo mismo, hombres y mujeres, por ahí los hombres un poco antes, porque tenemos más riesgo cardiovascular de aterosclerosis que la mujer. La mujer tiene cierta protección con los estrógenos, hasta que llega a su etapa menopáusica, donde ahí empezamos a aumentar el riesgo cardiovascular o a igualarnos, podríamos decir. Claro, bueno, una que les tocó más riesgo a los varones, porque si no las mujeres siempre venimos en desventaja. En realidad, la mujer tiene más riesgo cardiovascular en general. Es más, en una tenemos que ganar. Y los varones, en este caso, en las edades nos empezamos a emparejar a los 50 años. Claro, está bien. Y en lo que tiene que ver, a ver, una vez que van estos pacientes y demás... porque me nombrabas lo que es los chequeos ginecológicos, que en eso en las mujeres se logró llegar antes en muchas cosas, ¿no? Que es verdad. Ahí pasa otro tema que no está directamente, pero ¿las obras sociales lo empiezan a cubrir a partir de cierta edad a esto o no? Sí, la mayoría de estos estudios que estamos hablando ahora sí los cubren. Lo que pasa es que también hay que ver, algunas obras sociales buscan siempre la forma en que no generar el apoyo para realizarlo. Sí, como siempre. El ejemplo más típico que tenemos siempre es el PAMI, que es donde más tenemos muchos pacientes con problemas cardiovasculares por las edades. Bueno, pero en el PAMI ya son pacientes grandes. Yo te digo, viste que por ahí te dicen, bueno, a partir de los 40 años te cubre mamografía, te cubre tantas cosas. ¿Te empieza a cubrir a pacientes jóvenes como uno? Claro, son estudios que por ahí al no ser tan costosos no hay tanto problema. Okay. El problema es que lo que siempre decimos es que la obra social no invierte en prevención. No. O sea, paga poco
pagan tarde, lo que siempre escuchan ustedes, ¿no es cierto? Sí. Pagan poco, pagan tarde, meses, 3, 4 meses más tarde. Y la verdad que nadie lo hace generalmente a los estudios mucho por el tema obra social. La verdad que cuando meto al paciente de PAMI, porque esto se lo digo a los pacientes siempre, ¿no? Si uno atendería a los pacientes de manera a lo que la obra social paga, es el típico paciente que en 5 minutos lo tenés que sacar afuera. Claro. Nadie puede revisar a un paciente en 5 minutos, nadie puede saber que, porque te pagan por eso en realidad. Si vos te pones a hacer valer tu tiempo, prácticamente no lo atendés al paciente. Claro. Entonces, a veces tratar de hacer estos estudios complementarios, se trata de poner de acuerdo uno con el paciente y tratar de hacerlos, porque si yo no hago las ecografías o no le dedico el tiempo necesario, yo no encuentro lo que todavía no dio síntomas o lo que se llama subclínico para evitar que el paciente se infarte o haga un ACV. Si yo no salgo a buscar los problemas, no los encuentro. Y es mejor que uno encuentre los problemas y no que el problema lo encuentre el paciente, porque ahí sería tarde. Totalmente. En estos estudios la obra social dice que los cubre, aunque los paga mal. Pero lo interesante es cuando llega un paciente a tener que colocarse un stent, un marcapaso, una cirugía cardíaca, algo que es muy costoso. Las obras sociales terminan cumpliendo, obviamente, pero como el paciente no llega a tiempo, termina siendo, no gastó ni en la prevención y tampoco llegó a la cirugía. O sea, para la obra social, lamentablemente, suena más esto negocio, ¿no? Sí, absolutamente. Tenemos la abogada, igual cualquier cosa que no puede decir. Te saca un recurso de amparo enseguida. Olvídate. Hacemos. Bueno, la vez pasada que vine hablé de eso. Claro, de los recursos de amparo para en las obras Nosotros sociales. usamos mucho, hay algunas obras sociales que ya tenemos como, digamos, seguramente los administrativos de algunas obras sociales que no me estén escuchando ahora me van a saber decir, no tendré capaz muchos amigos en algún lado de este tema, pero nosotros nosotros tenemos un centro de enfermedades cardiovasculares que tratamos de trabajar un poco en general con esto. Y estamos bastante duchos en decir, esto no lo va a hacer, esto no lo va a cubrir, esta droga va a ser difícil. Y nosotros tenemos un abogado siempre que hablamos, que un saludo le mandamos a Leo Ferreira Reverdito. A Leonardo le mandamos todos estos pacientes y la verdad que ya estamos cancheros porque le mandamos, por ejemplo, el último consenso, la última información de algo y que con eso se justifique. Y lo bueno también es de tener, así colegas como en tu caso, de tener ese nexo de tratar de transmitirle al paciente de que no se haga mucho problema en que decir, meter un abogado en el medio todos piensan que ya es peor, ¿no? Y yo le digo, mira, no, probá la vía natural normal, hacer las cosas bien, pero si te están tratando de una manera que te están dando muchas vueltas, opción 2, y no dar muchas más vueltas, y andar directo al abogado y hacer un recurso de amparo. Es como diciendo, el paciente mayor, por ejemplo. Claro. Que, perdón que te corte, pero hay veces que no hace falta llegar al recurso de amparo. Hay veces que con la notificación previa, la carta de documento que se manda a la obra social ya se soluciona. A veces responden. Sí. Sí, nosotros igual tenemos muchos pacientes en ese sentido y con complicaciones todo el tiempo. Lo feo es que uno puede esperar sentado el papel, ¿no? Pero hay el paciente, por ejemplo, mayor, que lo mandan el PAMI que vuelve, que va con la notificación y vuelve, que después va por el recurso de amparo y vuelve. O sea, hay gente que no puede ir y volver. No, Primero por el gasto, segundo porque no tiene movilidad, tercero no tiene a veces quien lo acompañe, familiar, quien lo lleve. Y en el caso del adulto mayor. Y después en el caso de los tiempos hay drogas que no pueden esperar. Hay gente que necesita una droga hoy, la compra y de alguna manera, o nosotros a veces mucho con las muestras médicas tratamos de dar una mano. Uno se trata de llevar muy bien con algunos laboratorios para tratar de dar unos primeros días de tratamiento que termina siendo incluso más caro que lo que me pagó de la consulta o el estudio. Y vos le tratás de explicar al paciente, te estamos dando medicación que es más de lo que estás gastando para estudiar esto. Entonces, si vos te pones a analizar lo que pensás que es un gasto, en realidad te estás cubriendo vos con el tratamiento gratis. Hasta que la obra social te pague. Como eso demora, ahí tienen que... Pero a veces le decimos, hay que comprarla. Y hacer las notificaciones a veces lleva tiempo que no lo tiene. Entonces, a veces depende del paciente. Si es un estudio que puede esperar ambulatorio y programado, está bueno. Pero si es rápido, no. ¿Qué tiene más importancia o más injerencia? ¿La parte de los hábitos, de los malos hábitos o la parte genética? Las dos. Lo que pasa es que la parte genética a veces no lo sabés. Porque primero que podés ser el debutante familiar, segundo no podés conocer tus genes, tercero podés no haberle dado importancia suficiente. O sea, hay gente que acá, si vos no preguntás mucho, insistís mucho, se olvidan que un tío murió a los 30 y que el otro tío murió a los 40 y no lo asocian mucho como familiar. Entonces, si no estás preguntando, que es parte del interrogatorio, se te está yendo un dato interesante para estudiarlo al paciente. Pasa mucho con el tema de la ficha de fútbol,
que de nuestra zona, que en varias oportunidades lo he referido, está mal, o sea, la ficha de fútbol está mal hecha, o sea, en ningún lado, y si lo están escuchando, estaría bueno que lo pongan, porque ya lo he dicho varias veces. La Liga de Fútbol, atención. Exacto. Nos hemos ofrecido varias veces ir a charlar, pero tampoco nos han buscado. El tema es que no hay un ítems que diga antecedente de muerte súbita. O sea, un tips que diga eso nada más en interrogatorio. Es solo preguntarle a la mamá. Al niño no le puedes preguntar a veces estas cosas, pero siempre tiene que estar un mayor, preguntarle por estos antecedentes. Y solo con marcar eso, no es que el niño no va a jugar al fútbol, sino que se le va a pedir un par de cosas más. Claro. O se va a hacer un interrogatorio un poquito más preciso. Pero es solo esa pregunta, ¿no? Desde muerte súbita o en el examen físico, si tiene algún soplo el niño que esté en el detalle, no está en la ficha. O sea que eso no impediría nada, pero sí permite encarar estudiarlo por otro lado. Claro. Y en lo de los hábitos, se habla mucho de ir en contra del sedentarismo. Pero digamos, el otro día estaban las chicas del gimnasio y que me decían, si vos haces 1 hora de ejercicio, 4 días a la semana, pero trabajás sentado todo el tiempo, seguís siendo sedentario. Y vos decís, el 95% de la población es sedentaria, entonces, claro. ¿Cómo haces para combatir eso? Sí, en los conceptos, sí, en teoría los conceptos siempre dejan como un sabor amargo, ¿no? Pero nosotros que somos los médicos que seguimos mucho la evidencia médica, o sea, la Sociedad Argentina de Cardiología, en este caso la Sociedad Europea de Cardiología, los consensos, todo se va viendo mucho tiempo, se va observando mucha gente y nosotros, digamos, no es tan difícil, repetimos lo que vemos que funciona, no lo que nosotros creemos que funciona, sino que lo que tiene una buena número de muestra, una buena N con un buen número que estadísticamente da que funciona, uno lo recomienda. Lo que siempre se recomienda por lo menos son 150 minutos semanales. Estamos hablando de gente promedio de edades adultas, jóvenes, adultos mayores, promedio de vida normal, 150 minutos semanales que pueden ser caminando, haciendo cualquier tipo de actividad. 150 sería 2 horas y pico. Por lo menos, sí, pero por lo menos que vos salgas por ahí 45 minutos 3 veces a la semana no sería como una mala opción. Bueno. No es que todos los días. Obviamente que si no cumplimos, claro. La cumplimos. Eso. Sí. Suma 150 horas semanales las cumplimos. 150 minutos. 150 semanales, horas estamos complicados. Sí, 150 horas no. Sí, lo que pasa es que es difícil a un paciente, depende de decirle todos los días tiene que salir a caminar media hora. Eso también está escrito así, obviamente funciona, es muy útil. Pero lo que también hablábamos antes, que está bueno recordar acá, es que no solo es caminar o lo aeróbico, sino que se está poniendo un poco de énfasis mucho en la parte del peso. O sea, lo que en un momento dejamos un poco de lado en el adulto mayor que solamente haga cardio, como decimos, está bueno mejorar o mantener la masa muscular. Después de los 40 años empieza a deteriorarse y a bajar mucho el porcentaje de masa muscular en el cuerpo del ser humano, y esto trae muchas complicaciones que saca años de vida. O sea, para hablar de alguien que va a poder estar autoválido y levantarse, hay estudios que solo de poder, cómo te levantás de la silla a determinada edad, más o menos te da un pronóstico de vida a futuro. O sea, imagínate qué importancia tiene hacer ejercicio de musculación. Las drogas nuevas que estamos hablando mucho, que tienen que ver con el sobrepeso y la obesidad, que son el semaglutide, como el nombre de droga en sí, hay una marca comercial muy conocida que son inyecciones que se ponen semanales, subcutáneas, fueron creadas para el tratamiento de diabetes, pero se usan con muy buen argumento para la baja de peso, pero obviamente que esto no funciona sin hacer actividad física y sin tener un buen control con un nutricionista. O sea, hay una esperanza acá de que un fármaco sea milagroso, o una cirugía bariátrica y sea milagrosa. La verdad que yo digo siempre que esto tiene que ser tratado multidisciplinariamente con un equipo bien formado y no solamente como algo de fin estético, ¿no? Lamentablemente hemos visto muchas cirugías bariátricas que terminaron con un fin solo de bajar de peso, pero el paciente no tenía para ningún tipo de estudio. O sea, yo he escuchado pacientes decir, me operó y me dijo que me vaya ahora al nutricionista, como diciendo, yo ya te operé, te arreglate a otro lado. Eso es un desastre, es una locura. Sí, y de hecho se ven muchas personas que les sirvió, digamos, pero que te dicen que hicieron tratamiento psicológico, con nutricionista, con un montón, digamos, de otros profesionales. No fue nada más que la operación y ya está, no vas a tener más hambre, anda tranquila. Exacto. Obviamente, digamos. Y gente que la ves a los pocos años o menos y que esto se revirtió y uno imagina todo lo que le pasa en el cuerpo, que tuvo esa cirugía y después volvió, digamos, el desgaste de los órganos y demás, impresionante. Salvando que es una muy buena opción. O sea, no para nada estoy diciendo que estoy en contra, no, es una muy buena opción cuando está indicada.
O sea, un paciente con una obesidad mórbida, con una resistencia a la insulina terrible, que no pueda controlar su diabetes bajo el tratamiento convencional con las drogas que existen hoy, que tenga problemas articulares o de movimiento y que por eso obviamente no puede hacer ejercicio, porque no puede bajarlo, porque no se puede mover y es como una cadena que no para. Obviamente que no estaría contraindicado lograr hacer una cirugía bariátrica. Pero creo que hay muchas cirugías que se fueron realizando sin necesidad, ¿no? O sea, no se agotaron los recursos y se fueron directamente a una opción mágica que no existe, ¿no? Mucho costado comercial seguramente también por parte de las personas que llevaron adelante esas cirugías. Bueno, estamos a las 10 de la mañana, 39 minutos. Por supuesto que pueden hacer sus mensajes y sus consultas. Estaba chequeando aquí porque tenía algunas consultas que habían llegado. ¿Sal sí o sal no? Sal sí en poca cantidad, para ser cortos. Ajá. Sal sí en poca cantidad. Sal del Congo, de Belga, de África, de donde sea, es sal. ¿Del Himalaya? O sea, es sal. O sea, lo que tenga cloruro de sodio es sal, y en poca cantidad porque es muy útil la sal. O sea, es necesario, el sodio es necesario. Tiene mucho que ver con parte de nuestro metabolismo, tiene que ver con el tema de nuestra memoria y cómo funcionamos también en la parte cognitiva. Pero hay pacientes que son, esto lo presentó un cordobés, hay pacientes que, hablando de la presión sobre todo, que es lo que más preguntan, hay pacientes que son sal sensibles y gente que no lo son. Sal sensible, o sea, vos le sacás la sal y la presión es importante como baja, y hay pacientes que le sacás la sal y la presión no cambia. Entonces, tomar a todos por igual no sirve, sacarle a todos la sal por igual no sirve, así que en forma muy resumida, es muy especial de cada paciente, pero podemos decir poca sal, bien. Claro, y cualquiera es lo mismo, sea rosadita, sea saborizada, sea de donde sea. Con hierbas de marina, del hipocampo, de donde quieran, es lo mismo. Exacto, perfecto. Muy bien. Bueno, si alguien tiene, por supuesto, alguna otra pregunta, la puede ir haciendo a través de las redes sociales y hasta las 11 de la mañana el doctor las va a ir respondiendo.